Estamos celebrando, queridos fieles, en este 29 de junio la festividad de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, principalmente de San Pedro. El día de mañana celebraremos nosotros a San Pablo. Mas como estos príncipes de la Iglesia nunca se veneran por separado, hoy principalmente es la fiesta de San Pedro y conmemoramos junto con él a San Pablo. El día de mañana celebraremos nosotros a San Pablo y junto con él veneraremos también a San Pedro. La epístola está tomada de los Hechos de los Apóstoles y nos dice: en aquellos días el rey Herodes dio en perseguir a algunos de la iglesia. Hizo morir por la espada al apóstol Santiago, hermano de Juan, y viendo que con esto agradaba a los judíos, determinó también prender a Pedro. Eran entonces los días de los ázimos. Habiéndolo prendido, lo encarceló y le entregó a la vigilancia de 4 piquetes a 4 soldados, con el propósito de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Pedro pues era custodiado en la prisión, mientras la iglesia oraba incesantemente a Dios por él. Mas la noche misma anterior al día en que Herodes debía hacerle comparecer, Pedro, atado con 2 cadenas, dormía entre 2 soldados, mientras unos centinelas ante la puerta custodiaban la cárcel. De pronto apareció un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la estancia, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: pronto levántate. Y se le cayeron las cadenas de las manos. Le dijo el ángel: ponte el ceñidor y cálzate tus sandalias. Y así lo hizo. Le dijo también: envuélvete en tu manto y sígueme. Salió pues e íbale siguiendo, bien que no creía Pedro ser realidad lo que el ángel hacía. Antes imaginaba que era un sueño lo que veía. Pasada la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que da a la ciudad, la cual se les abrió por sí sola. Salieron por ella, se metieron por una calle, y de pronto desapareció de su vista el ángel. Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo: ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Respondieronle ellos: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y le contestó a su vez Jesús: feliz tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo cuanto ates en la tierra será atado en los cielos, y todo cuanto desatares en la tierra será tenido como desatado en los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Cuando celebramos, queridos fieles, a un santo, estudiamos, reflexionamos y admiramos lo que nos dice la historia. Pero no es el caso solamente el de San Pedro Apóstol, sino que celebramos en San Pedro lo que dicen las Sagradas Escrituras divinamente inspiradas. Es decir, que no hay lugar a duda, que no hay lugar a error. De ningún apóstol se habla más en las Sagradas Escrituras que el apóstol San Pedro.
Su carácter, sus dichos, sus hechos, y de una manera tan infalible está plasmada en las Sagradas Escrituras que el día de hoy que lo estamos nosotros celebrando, no tenemos ningún lugar a duda de venerarlo como uno de los más grandes santos y príncipes de la Iglesia. Hoy es la fiesta del apóstol San Pedro, al cual nuestro Señor Jesucristo le cambió su nombre, de Simón, que se llamaba, por Pedro, que significa piedra. Ningún otro de los apóstoles fue cambiado su nombre como el apóstol San Pedro. Todos ellos después de su conversión se quedaron con el mismo nombre que tenían desde antes. Solamente a Pedro se le cambió su nombre. Ya en el Antiguo Testamento Dios había cambiado algunos nombres para significar cosas grandes. Por ejemplo, le cambió el nombre de Abraham por Abraham, que significa padre de muchas gentes. Y así le dijo Dios: ya no te llamarás Abraham, te llamarás Abraham, porque serás padre de una multitud como las estrellas del cielo. Entre otros muchos, los principales fue Abraham y fue también Jacob, al cual después de haber luchado contra el ángel, Dios le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque así como fuiste valiente para pelear contra Dios, así también serás mucho más valiente para pelear contra los hombres. Te llamarás Israel. Así también a Pedro. A Pedro, de ser Simón, lo convirtió en piedra, porque de sobre esa piedra, sobre esa roca, había de edificar el edificio glorioso de la Santa Iglesia Católica. No fundada sobre arenas movedizas, no fundada sobre tierra movible, sino sobre una firmísima piedra, donde las puertas del infierno, donde los demonios ni todos sus secuaces podrían contra ella, ni contra la Iglesia, ni contra la institución de esta piedra inamovible que es Pedro. Entonces el día de hoy celebramos las grandezas de esta piedra, las grandezas de esta iglesia. Sobre esta piedra fue fundada nuestra iglesia y nuestra fe, queridos fieles, y de esta manera pasó. Fue en Cesarea de Filipo, donde nuestro Señor Jesucristo, caminando con los apóstoles, de repente se volteó con ellos y les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, porque había tomado nuestra naturaleza humana, y por eso se llamaba el Hijo del Hombre, para saber que un hombre, Dios, había de satisfacerlos por los pecados de toda la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo no se cuidaba de lo que dijeran de Él. Es algo raro para nosotros que nuestro Señor Jesucristo, con aparente curiosidad, les pregunta a los apóstoles qué es lo que dice la gente de Él, o qué es lo que dice la gente que Él es. Si vemos en todo el Evangelio a nuestro Señor Jesucristo, no le importaba el qué dirán acerca de Él. Él solamente vino a cumplir con la voluntad del Padre. Él solamente vino a hacer lo que al Padre le agradaba. ¿Cuántas veces lo insultaron? ¿Cuántas veces dudaron de Él? ¿Cuántas veces lo llamaron inclusive hasta demonio? Y nuestro Señor Jesucristo jamás replicó tal cosa, sino que con mansedumbre siempre contestó en esas situaciones. Ahora, con aparente curiosidad, nuestro Señor se vuelve a sus apóstoles. Y digo aparente curiosidad porque no era tal curiosidad. Nuestro Señor, en primer lugar, quería dar pie y ocasión a que sus apóstoles confesaran y supieran exactamente qué era Él, quién era Él. Porque si ellos habían de ser los maestros de la humanidad y tenían que ir a predicar a Jesucristo, tenían que buscar en todo momento quién era verdaderamente Jesucristo para que lo pudieran ellos predicar. Entonces nuestro Señor les quería dar alguna instrucción verdaderamente a los apóstoles. Y por eso les dice: ¿quién dicen los hijos del hombre que es? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
A lo cual todos a la misma voz y hablando todos juntos decían, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que Jeremías o que eres un profeta. Nombres gloriosos, porque Juan el Bautista era un profeta y más que profeta. El profeta Elías era tenido como de los más grandes profetas entre los judíos. No se diga el profeta Jeremías. Puros nombres gloriosos a nuestro Señor Jesucristo, y con esto se entendía que los apóstoles lo admiraban y lo amaban, pero no tenían una idea clara todavía de Él. Entonces nuestro Señor, para instruirlos, les dice, y ustedes que me han visto, que han comido conmigo, que han visto mis milagros, ¿quién dicen que soy yo? De repente el apóstol San Pedro, que había estado hasta el momento callado, inspirado por Dios y por el Espíritu Santo, levanta su voz y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Como diciendo, tú eres el Mesías prometido a nuestros padres, por los profetas, por Dios. El deseado de los eternos collados. El Hijo del Dios vivo, es decir, no eres el Hijo de Dios por adopción ni por gracia, ni por analogía. Eres el verdadero Hijo de Dios por naturaleza y por sustancia, similar en todo a Él. Tanto le agradó a nuestro Señor la inspiración que Dios, el Padre Celestial, puso sobre el apóstol San Pedro, y el testimonio fidedigno, puro, limpio y completo de lo que era verdaderamente Jesucristo, que esa declaración le agradó tanto a nuestro Señor. Y entonces nuestro Señor también abre su voz y dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí va una sentencia igual de profunda, igual de clara, igual de elevadora, por decirlo así. Y yo te digo a mi vez, es decir, aceptó que verdaderamente era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y con esa misma solemnidad con que Pedro lo proclama, el Hijo unigénito del Padre, así también con esa misma solemnidad Jesucristo lo constituye como jefe y cabeza de los apóstoles, como jefe y cabeza de esta asociación, de esta institución que nuestro Señor estaba instituyendo, que nuestro Señor estaba completando, que nuestro Señor estaba realizando. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y tan fuerte será, tan inmaculada será, tan infalible será, tan inconmovible será, que las puertas del infierno no podrán contra ella, ni contra la iglesia, ni contra la roca que eres tú, Pedro. Desde entonces los apóstoles lo entendieron, los padres apostólicos también, y Pedro se constituyó como en la roca, inconmovible, y el que confirmaba a sus hermanos en todo momento. Ya en los concilios primeros de la iglesia decían, si mal no recuerdo, en el concilio de Calcedonia, en los cuales los padres del concilio decían, Pedro nos ha hablado por la boca de León, en ese momento del Papa León, obispo de Roma. Y desde siempre se creyó que San Pedro, que no era una institución pasajera, sino una institución permanente, por lo tanto los sucesores de San Pedro habían de ser los que resguardaran íntegra la fe de la iglesia en todo momento. Los demás apóstoles se podían equivocar, no tenían la infalibilidad por sí solos, más que cuando se juntaran en concilio, en unión con Pedro, tendrían esa infalibilidad. Solamente y personalmente a Pedro se le dio la infalibilidad y se le dio el poder y la potestad de confirmar a sus hermanos. Entonces, queridos fieles, San Pedro se constituyó como cabeza junto con sus sucesores. Es por eso que esta festividad nos trae a nosotros mucha alegría, por una parte,
de poder celebrar al príncipe de los apóstoles. Pero por otro lado nos da a nosotros tristeza, porque así como siempre se ha creído y es un dogma infalible, ubi Petrus, ibi ecclesia, donde está Pedro, ahí está la iglesia. Desgraciadamente en la actualidad la sede está vacante. No tenemos un sucesor de San Pedro. Y aunque nosotros somos verdaderamente católicos, apostólicos y romanos, desgraciadamente llevamos más de 60 años con la sede vacante. ¿Sí? Las puertas del infierno, desde el principio, desde el inicio de la iglesia, como vemos en la epístola de hoy, empezaron a perseguir a la iglesia recién nacida y recién fundada por Cristo. Mataron al apóstol Santiago, obispo de Jerusalén, y como esto le agradó a los judíos, el rey Herodes, acicateado por el demonio, dijo: destruiré su cabeza, y decidió matar al apóstol San Pedro, pero en una festividad muy importante como era la Pascua, para agradar a los judíos. Era tan importante el apóstol San Pedro, más que cualquier otro apóstol, que cuando fue encarcelado, ¿qué es lo que leímos en la epístola de hoy? Dice claramente la Sagrada Escritura: la iglesia oraba sin intermisión por Pedro. Y esa oración surtió efecto, porque Dios mandó a su ángel y libró al apóstol San Pedro de las manos de los judíos y de las manos del rey Herodes. Tanto funcionó la oración de la iglesia por su cabeza visible, que era Pedro, que Dios, escuchando a la iglesia, libró de la muerte a su cabeza, que es San Pedro. Así también nosotros deberíamos de rezar ahorita, en el cual no el Papa está encarcelado, sino que desgraciadamente en la silla de San Pedro, como había anunciado la Virgen de la Salet, se sentó la abominación de la desolación, un falso Papa, un anticristo, un heresiarca, que lleva en sí la más terrible de todas las herejías, la madre de todas las herejías, que es el modernismo, que es el conjunto de todas las herejías. No puede ser su santidad, no puede ser el vicario de Cristo, no puede ser otro Cristo, no puede ser el sucesor de San Pedro. El demonio que está sentado ahorita, ocupando de una manera ilegal la silla de San Pedro, porque está destruyendo la iglesia, porque se está haciendo pasar por otro Cristo, por el otro Cristo, por el vicario de Cristo aquí en la tierra, por su santidad, cuando, como aquel dragón del Apocalipsis, abre sus fauces solamente para vomitar veneno, para vomitar herejías, para vomitar errores. No puede ser su santidad, no le podemos llamar su santidad cuando está destruyendo la iglesia de Cristo, cuando sus intenciones, que no las estamos juzgando en su interior, sino por sus obras exteriores, por cada una de las palabras que dice, por cada uno de los hechos que realiza, está vomitando solamente herejías. La misma iglesia vomita, destruye, desecha a un miembro cuando cae en la herejía. Y entonces este demonio que está ahí, este anticristo que está ahí, desde el principio, que ni siquiera bien consagrado fue como obispo, puede ser el sucesor de San Pedro, su santidad, el mismo Cristo aquí en la tierra. ¿Creen que el mismo Cristo se contradiría a sí mismo? Enseñando primeramente la verdad y la doctrina que es pura, limpia y sin mancha para llevarnos a nosotros al cielo, y después el mismo Cristo destruyera su propio cuerpo, destruyera su propia doctrina, destruyera su propia moral. Por supuesto que no. Son ciegos y guías de ciegos aquellos que creen ver en estos herejes últimos a los verdaderos sucesores de San Pedro, y que por medio de su boca, como el dragón del Apocalipsis, en vez de darnos a nosotros la doctrina limpia,
vomitan puramente herejías y blasfemias en contra de Dios, de la Virgen y todo lo que sea santo, todo lo que sea puro, todo lo que sea limpio de nuestra sacrosanta religión católica. Los modernistas, la herejía, el demonio, estuvo tratando de destruir a la iglesia en todos los tiempos. Ahí tenemos al hereje Arrio, ahí tenemos al hereje Nestorio, ahí tenemos al hereje Apolinar, ahí tenemos a tantos herejes que durante el curso y la historia de la iglesia trataron de destruirla. Hasta que el demonio fue realizando, fue juntando, fue utilizando toda su astucia para completar un plan maestro. Si no podemos destruir a la iglesia por fuera, la destruiremos por dentro. Infiltraremos en sus seminarios, infiltraremos en sus filas nuestros secuaces, para que haciéndose pasar por buenos católicos, vayan ascendiendo en las filas de la iglesia. Primero seminaristas, luego clérigos, después sacerdotes, que se hagan pasar por santos y limpios sacerdotes, y después sean elegidos como obispos, y después de obispos como arzobispos y cardenales, hasta que lleguemos nosotros a la cabeza misma de la iglesia, a la cabeza visible que es el supremo pontificado. Fue un plan maestro, planeado de decenas, de centurias de años antes por el demonio, hasta que en el año de 1958, a finales de 1958, principios de 1959, dieron su golpe final, su golpe maestro a la iglesia, alcanzando llegar a la cima de lo que es la iglesia católica. Lo que no sabían es de que la iglesia es una sociedad perfecta. Ellos creyeron hacerse papa. Un papa malo no existe. Un papa teológicamente malo. Moralmente malo los ha habido en toda la iglesia, pero un papa teológicamente malo nunca lo ha visto. San Pedro fue revestido por Dios de la infalibilidad, de tal suerte que ningún romano pontífice divinamente elegido ha caído en algún error en contra de la fe católica, ni enseñado ningún error contra la fe católica. Ellos creyeron ser papas. No, ellos sabían que no, porque es gente sumamente inteligente, pero ellos necesitaban la silla de Pedro, necesitaban la apariencia de Pedro, el poder de Pedro, para poder engañar a toda la gente desde arriba. Sin embargo, la iglesia, sociedad perfecta, no lo permitió. Un hereje no puede ser papa. Un hereje no puede ser papa. Y todos esos, después de su santidad Pío XII, que se autonombraron o que se nombraron papas, como eran herejes desde el principio, no fueron elegidos verdaderos papas, no son papas, porque eran herejes, no eran elegibles. Y aun cuando los cardenales, si hubieran sido válidos, hubieran elegido en el caso de Roncal y Juan 23, válidamente, como él no estaba dentro del cuerpo y del alma de la iglesia, porque era un hereje, la elección de Roncalli fue totalmente inválida. Y de los demás ya no fueron válidas porque ya ni eran cardenales, porque ya ni siquiera tenían la posibilidad de elegir válidos papas. Sí, queridos fieles, le dieron un golpe terrible a la iglesia. Pero la iglesia se puede y se defendió con todas sus leyes divinamente inspiradas, de tal suerte que esos que están ahí no son papas malos. No puede haber un papa teológicamente malo, simplemente no son papas. ¿Puede haber papas moralmente malos, pecadores? Claro, y los hubo en la Iglesia Católica, que cometían pecados como un ser humano, que cometían errores personales como un ser humano, pero en cuanto a su calidad y oficio de papas, nunca cometieron ni enseñaron ningún error, y permanecieron en él. Porque si hubieran permanecido en algún error formal,
en contra de la doctrina o de la moral, en el mismo instante y automáticamente hubieran dejado de ser papas de la Iglesia Católica. Así es que un papa verdadero no puede ser teológicamente malo o falso. ¿Entendemos eso? Entonces los últimos no son verdaderos y legítimos papas. Nosotros somos católicos, apostólicos y romanos, y nuestra posición no es una posición de rebeldía en contra del Papa, al contrario, es una posición de extrema fidelidad, de amor incondicional, de inclusive de dar nuestra propia vida por el sumo pontificado. Nosotros creemos en el Papa, sí, pero estos no son papas. Nosotros creemos en la silla de San Pedro y creemos que la iglesia es una iglesia jerárquica, que debemos de amar, rezar por tener un verdadero papa, sí. Nuestra posición no es de rebeldía, es de una fidelidad absoluta a la Santa Iglesia Católica. Y precisamente nuestra fidelidad y nuestro amor a la Iglesia Católica y nuestro estudio y a lo que se ve de una manera patente, expresa, es de que estos señores, que desgraciadamente alcanzaron a llegar a tan alto grado, no son legítimos papas, y eso lo sabemos si estudiamos simplemente el catecismo, si estudiamos simplemente lo que estamos como católicos obligados a estudiar, que es nuestra fe católica. No necesitan ser teólogos para saber que estos señores, que ahora se autodenominan papas de la Iglesia Católica, no son más que jefes de una nueva iglesia que ellos mismos han formado, porque la Iglesia Católica es inmaculada y no puede faltar ni a la fe ni a la moral. Entonces, por una parte, nos da tristeza el que muchas personas engañadas se dejen de llevar por esa iglesia falsamente llamada católica, porque no lo es. Y que seamos tan pocos los que hemos quedado fieles a la verdadera fe de Cristo, después de este golpe maestro que han asestado a la iglesia. Pero queridos fieles, no se entristezcan. Todo está en la divina providencia. Dios lo permite y lo tolera para saber, al igual que en aquel entonces con los apóstoles, quién es el que confiesa la verdadera fe. Mientras nosotros estábamos en bola, no se sabía quién era verdaderamente católico y quién no. Quién era verdaderamente fiel a Dios y quién no. Porque la fidelidad se manifiesta y se prueba en la adversidad. Y nosotros en esta tremenda y terrible adversidad estamos probando a nuestro Señor Jesucristo que somos fieles a su doctrina. Estamos confesándolo y confesando su verdadera fe y la verdadera iglesia, que Él es el Hijo de Dios vivo, que Él es el Mesías prometido. Y conservamos la fe intacta y daríamos nuestra propia sangre y nuestra propia vida por conservar esta misma fe. Ahora no hay mezclas. Ahora no es fácil ser católico. No es nada fácil ser verdadero católico. Para ser verdadero católico se debe ser una persona instruida. Para ser verdaderamente católico se requiere ser una persona valerosa. Para ser verdaderamente católico se requiere una persona mortificada, una persona sufriente, una persona víctima, que acompaña a nuestro Señor Jesucristo cuando su causa parece comprometida. Todos eran buenos católicos cuando no le pasaba nada a la iglesia, cuando la iglesia estaba en su momento más glorioso. Ahora que la iglesia está sufriendo, ahora que la iglesia está sufriendo persecución, ¿y qué persecución? ¿Cuál no la vimos nosotros en los siglos pasados? Por lo menos tan grave como ahora. Ahora los que permanecen verdaderos católicos como nosotros, es porque somos verdaderos católicos. Porque todo nos impele a que no lo seamos. Porque todo nos mueve a que nosotros sigamos como ovejas al mundo, a sus máximas, a la iglesia oficial. Qué fácil sería para nosotros ir a la parroquia, y lo digo entre comillas, que está en nuestra colonia, y no andar
caminar, levantarse temprano para ir kilómetros y kilómetros a escuchar la Santa Misa verdadera, pudiendo ir a un lado que está nuestra parroquia, pudiendo no sentir contradicción y que no nos insultaran diciéndonos que somos protestantes o que nos confundieran con acatólicos o contracatólicos. Al contrario, nos duele que no nos crean que somos verdaderos católicos. Nos lastima porque amamos a Dios y amamos a la Iglesia que nos digan que no somos católicos. Al contrario, somos los verdaderos católicos. No es fácil ser católicos en la actualidad, queridos fieles. Pero entonces, ¿a dónde vamos? Porque donde está Pedro, ahí está la Iglesia, y nosotros no tenemos ahora a Pedro. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes como fieles? Orar sin intermisión para que tengamos un nuevo Papa en la Iglesia, queridos fieles. No se puede acabar el mundo sin un Papa. Entonces, ¿cómo tendremos a un Papa? Si no hay cardenales, porque todos los cardenales fallaron en la fe, ¿sobre quién recae la obligación de elegir un nuevo Papa? Sobre los obispos. Desgraciadamente, el golpe que nos asestaron a la Iglesia Católica hizo que todos los obispos y sacerdotes y católicos se dividieran y se dispersaran por todo el orbe. Todos quedaron asustados, golpeados, lastimados, heridos por el golpe tan duro y tan fuerte que nunca se había visto en contra de la Iglesia Católica. Pero ya es tiempo de despertar. Ya es tiempo de decir, bueno, ya han pasado 60 años. Hay que tratar de volvernos a juntar. Porque la Iglesia de Cristo es como su túnica inconsútil. Una sola túnica, sin divisiones. Y para que seamos nosotros católicos verdaderos, tenemos que forzosamente buscar la unidad y la restauración de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica, porque nosotros no somos ni ortodoxos, ni somos tampoco evangélicos ni protestantes, que pueden hacer su capillita y que pueden hacer su iglesita y permanecer así separados para siempre. No, señores. Para ser verdaderamente católicos, tienen que tender hacia la unidad, a la unidad en un solo cuerpo, en una sola fe, en una sola moral, en unos solos sacramentos, en una sola autoridad. Si los fieles no buscan esta unidad, si los clérigos, sacerdotes, obispos y demás clérigos no buscan la unidad, no son católicos, ¿serán ortodoxos? ¿Serán protestantes? ¿Serán evangélicos? Pero católicos no. Porque yo creo en una santa Iglesia católica, una santa. Y esta unidad no es solamente de afición o de afección. No es una unidad de sentimientos ni de simpatías. Es una unidad de fe, de moral, de culto y de autoridad. Si yo no tiendo a la unidad, basada no en simpatías, sino que basada en la verdad y basada en la caridad, entonces no soy católico. Ya es tiempo, 60 años sin papa, y los obispos todavía continúan separados, tan cómodos cada quien en su lugar, no buscando esa unidad. Aquel obispo que no busque la unidad, que no tienda hacia la unidad, que no insista en la unidad para la elección de un nuevo pontífice y de ahí restaurar todas las cosas en Cristo, en un solo cuerpo, que es la iglesia jerárquica, con cabeza y con miembros, entonces no es católico. Así es que, queridos fieles, a ustedes les corresponde hoy en la festividad de San Pedro rogarle a Dios, meter en sus oraciones, en su rosario, en sus penitencias, sin intermisión, diariamente, rezar por la restauración de la Santa Iglesia Católica. Rezar porque los obispos y los sacerdotes busquen esa unidad y de en breve se forme un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a nosotros como obispos y sacerdotes nos corresponde
el unirnos como la túnica de Cristo, como un solo cuerpo de Cristo, buscar esa unidad, buscar de una manera eficaz esa unidad para el restablecimiento de la Iglesia Católica. ¿O qué estamos esperando? ¿Que un ángel del cielo venga y restaure las cosas? ¿O que Jesucristo tenga que venir y dejar otra vez el trono de su gloria para decirnos basta? En esto conocerán que son mis discípulos, ya nos había dicho Cristo, en que se amen los unos a los otros. Te ruego, Padre, dijo Jesucristo, que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno solo. ¿Qué estamos haciendo, sacerdotes? ¿Qué estamos haciendo, obispos, cuando no somos uno? Y cuando no buscamos eficazmente, no solamente de sentimientos o teóricamente, sino eficazmente esta unidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estás, Pedro? ¿Dónde estás, Pedro? Jesucristo puso en su iglesia las bases para restaurarse a sí misma, porque es una sociedad perfecta. La gracia de Dios nunca nos faltará, pero nosotros no estamos haciendo lo que a nosotros corresponde. Ustedes como fieles deben de rezar sin intermisión para que se restaure la fe, para que se restaure la iglesia, para que se restaure la jerarquía, para que se restaure el papado. Y nosotros como sacerdotes y obispos pertenecientes a la iglesia jerárquica, tenemos que reunirnos y restaurar esta iglesia, porque tenemos en los cánones mismos de la iglesia, en las instituciones y constituciones mismas de la iglesia, la posibilidad de restaurar todas las cosas en Jesucristo nuestro Señor. La división que hay entre nosotros, más que una división dogmática, es una división de sentimientos, de antipatías, de errores, de malas inclinaciones. Entonces, queridos fieles, rueguen por nosotros, rueguen para que tengamos el valor y para que aquellos otros obispos que han venido antes que nosotros, que tienen más autoridad ante los fieles, ante el mundo que nosotros, para aquellos obispos de los cuales nunca se ha dudado, los cuales nunca han tenido alguna duda, algún problema, y que gozan de grande autoridad entre los fieles que quedamos católicos, se les ocurra, de repente se muevan a reunir a todos los obispos dispersos por el mundo para verdaderamente restaurar la Iglesia Católica y luchar contra esta terrible herejía, no como individuos, sino como Iglesia. Y como Iglesia tendremos nosotros la asistencia profusa, profunda y abundante del Espíritu Santo, y los milagros se multiplicarán. Y lucharemos como un solo cuerpo, como la Iglesia que somos, para alcanzar las metas que nuestro Señor Dios se ha propuesto en este mundo. Entonces, queridos fieles, sigan rezando por un Papa legítimo, recen por sus obispos, recen por sus sacerdotes, para que encuentren esa unidad y restauración. Viva el apóstol San Pedro, que mientras él no está, nos uniremos a los obispos, les seremos fieles a ellos, a aquellos obispos que busquen la unidad para que algún día se forme, insisto, un solo rebaño bajo un solo pastor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.